Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Padilla y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El estado de una red depende de la calidad de la infraestructura en la cual está sentada. Para verificar este estado es necesario realizar un proceso de análisis para certificar que la red fue instalada de manera correcta o que los elementos fueron instalados de manera correcta. Si quieren saber más acerca de la certificación de primer nivel, equipos de medición, así como el proceso para realizarlo, creemos que el webinar que hemos preparado esta tarde les va a ser de bastante utilidad. Nosotros somos Fibras Ópticas de Colombia. Nosotros ayudamos a operadores, integradores, ISP e instaladores a conectar cada ciudad, cada edificio, cada casa y cada persona en Colombia con productos fabricados en Latinoamérica. Fibras Ópticas de Colombia cuenta con grandes marcas, cada una especializada en brindar una solución para la red pasiva de fibra óptica. Nuestras soluciones van desde el Central Office hasta la planta externa aérea, subterránea, planta interna, así como última milla. Nuestras marcas, ya los decía, están especializadas en una parte de la red, cada una con algún elemento o producto que se enfoca en estos tendidos aéreos o subterráneos de fibra óptica. Wave Optics, nuestra marca especializada en la fabricación de cable, con una capacidad de producción de 2.4 millones de kilómetros fibra por año, certificada en ISO 9001-2015. Aerial Grip, nuestra marca especializada en productos de herrajería y cámaras subterráneas para tendidos subterráneos o aéreos de fibra óptica. Mexposer, con fabricación de aproximadamente 2.3 millones de puntas anuales. Estas puntas incluyen splitters o patch cords, conectores, gabinetes también y ODFs o distribuidores, ¿vale? Nuestra marca Fusion Guard, especializada en la fabricación de cajas de empalme, ya sea lineales, domos o incluso FTTX, ¿vale? Y por último, nuestras marcas Splice XP y Shineway Tech. Splice XP, especializada en equipos de empalme de la más alta calidad, y Shineway Tech en equipos de medición. Justamente este día vamos a hablar un poco acerca de productos de nuestra marca Splice XP y nuestra marca Shineway Tech, ¿vale? Les recordamos que podrán encontrar más información acerca de nuestros eventos, los productos, así como recibir asesoría personalizada a través de nuestro sitio web www.foc.com.co, donde podemos atenderlos con mucho gusto, ¿vale? Tenemos también con ustedes algunos avisos que les vamos a dar más adelante y bueno, tenemos también el día de hoy una práctica en vivo, en tiempo real. Adicional a esto, les recuerdo que nuestro webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos, donde nuestro expositor va a estar con ustedes brindándoles la parte teórica y adicional a esto, dedicaremos entre 5 y 10 minutos para para una práctica en vivo, ¿vale? Si durante esta sesión les surge alguna duda, los invitamos a compartirnos su pregunta o su duda en nuestra plataforma. En la parte superior izquierda verán una casilla que dice preguntas. Le dan clic allí, les despliega un breve chat y en cualquier momento de la sesión nos pueden compartir esas preguntas, esas dudas que quieren que nuestro expositor o que quieran que nuestro expositor les resuelva, ¿vale? Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a Ricardo Cibrián. Él es nuestro ingeniero de soporte y servicio al cliente y bueno, él tiene ya experiencia brindando capacitaciones como seminarios online, seminarios presenciales, cursos también, así como workshop para audiencias de Colombia y también en general de Latinoamérica, ¿vale? Esperamos que el día de hoy disfruten mucho su sesión y estamos a la orden y nos vemos en un momento más. Hasta luego. ¿Qué tal, ingenieros? Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Sí, somos Fibras Ópticas de Colombia. Y en esta ocasión, pues en webinars anteriores, siempre al final hay una pequeñita encuesta, y en esa encuesta ha sido muy recurrente pues el tema sobre la certificación de las redes de fibra óptica, ¿no? Entonces, precisamente por eso vamos a tratar de compartirles algo de información referente a esto, ¿no? Que es la certificación de primer nivel en redes pasivas de fibras ópticas, ¿sí? Entonces, primeramente, pues nos gustaría comenzar por esta parte. Del webinar, ¿qué es lo que queremos mostrarles hoy? Primeramente, el tema, como decimos ahorita, es certificación de primer nivel en redes pasivas de fibra óptica. Entonces, esta certificación de primer nivel, para llegar ahí, necesitamos comprender un poquito de los tipos de fibra óptica y algunos efectos que pasan sobre esa fibra óptica. Vamos a ver redes pasivas de fibra óptica. ¿A qué nos referimos con una red pasiva? Vamos a ver también este apartado de instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos podemos nosotros emplear
para realizar la certificación de primer nivel. Y también vamos a ver un poco de la certificación de primer nivel como tal, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de certificación de primer nivel? ¿Para qué nos sirve una certificación de primer nivel? Y sobre todo, ¿cómo podemos lograrlo según normativas internacionales? ¿Sí? Pues para comenzar, un poquito de fibra óptica, ¿no? Tipos de fibra óptica. Primeramente, ¿qué son las fibras ópticas? Cuando nosotros hablamos de fibra óptica, siempre nos andamos imaginando que es algo, pues, referente a Internet, a lo mejor referente a telefonía, pero no sabemos realmente qué es una fibra óptica tal cual. Entonces, para resumirlo, las fibras ópticas son pequeños hilos de material dieléctrico, ya sea este vidrio o plástico, que pueden guiar la luz en su interior por muchos kilómetros. ¿Qué nos referimos con un material dieléctrico? Pues que es un material que no puede transmitir electricidad, ¿no? Es un material aislante como tal. En este se emplean haces de luces en forma de pulsos para modular señales y transmitir información digital codificada, ¿no? ¿Qué nos referimos con haces de luces? Bueno, porque son disparos de luz, ¿no? En cierta frecuencia con y a cierta potencia, o sea, con cierta fuerza, que los introducimos nosotros en un hilo de vidrio o de plástico y que se interpreta en otro lado, ¿no? Pues esta señal que se recibe puede recibirse a muchos kilómetros más adelante. Puede ser a 20, a 40, 60, incluso hasta 200 kilómetros algunos tipos de fibra o más, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más sobre las fibras ópticas y pues, las ventajas que tiene esta fibra óptica, ¿no? La estructura de la fibra óptica pues, es algo así. Tiene una cubierta plástica y que es regularmente de algunos 900 micrómetros, o sea, es muy, muy pequeñita. Tiene un revestimiento que es de fibra de vidrio. Ya vamos entrando a lo que es la fibra óptica y tenemos un núcleo de fibra de vidrio. Tanto el núcleo como el revestimiento a simple vista van a aparecer como una sola pieza, ¿no? Porque ambos son del mismo material, pero tienen un índice de refracción distinto y ese índice de refracción diferente, pues es el que hace que nosotros podamos mantener la luz dentro de nuestra fibra óptica, ¿no? Entonces la cubierta de plástico, bueno, pues nos permite de alguna forma dar cierta protección a mi fibra de vidrio del interior, ¿no? Entonces, todas las fibras ópticas se componen de esta manera, ¿sí? Independientemente del tipo de fibra que sea, si es una fibra monomodo, multimodo o del tipo que sea, sí van a tener estas características muy similares, ¿no? Entonces, tenemos tipos de fibra, existen diferentes tipos de cables de fibras ópticas, pero todos responden a un modo de propagación. ¿A qué nos referimos con un modo de propagación? A la manera en que la luz se transmite dentro de ella, ¿no? Tanto las monomodo y tenemos multimodo. Estas se distinguen por los diámetros de sus núcleos de fibra, ¿sí? Entonces tenemos por aquí el exterior, el recubrimiento, que tiene 125 micrómetros, es exactamente el mismo para la fibra multimodo y para la fibra monomodo. Entonces, ¿cómo las puedo distinguir yo? Pues a través de su núcleo, ¿no? De la parte central. Ahí puedo ver en el caso de la fibra multimodo que puedo tener núcleos desde 50 a 62.5 micrómetros y en el caso de la fibra monomodo, pues regularmente es de 9 micrómetros, ¿no? Entonces, si vemos ahí que hay una diferencia muy grande en el tamaño de los núcleos. Entonces, quiere decir que, ¿cómo le puedo yo hacer para identificar el tipo de fibra que es a simple vista? La realidad es que no puedo. Necesito un microscopio para poder observar el núcleo de esa fibra. Entonces, uno de los pequeños inconvenientes, pues debido al tamaño de la fibra de 125 micrómetros, entonces en 9 micrómetros caben ahí máximo dos partículas de polvo y ya cubrir todo el espacio. Entonces, son muy, muy pequeñitos. Entonces, tenemos primeramente la fibra monomodo. Su principal característica es que tiene un diámetro de núcleo muy pequeño y solo permite un modo de transmisión. ¿A qué nos referimos con un modo de transmisión? A que solamente me emite una sola señal, ¿sí? Proporciona una atenuación de la señal menor y velocidad de transmisión más altas que cualquier otro cable de fibra. Es la mejor opción para transmitir a largas distancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta pequeña animación donde puedo ejemplificar ahí una fibra que tiene su núcleo, que es la parte pues donde no tiene relleno, y el recubrimiento, pues que lo puedo ver arriba y abajo, es un simple corte transversal, ¿sí? Y el revestimiento exterior. Entonces veo que tengo un solo rayo de luz, ¿no? De forma axial, o sea, simplemente para ejemplificarlo idealmente. ¿Sí? Aunque, si nos vamos a la realidad, bueno, pues la luz va a ir rebotando dentro de la fibra, ¿no? Entonces, pero idealmente podemos decir que
Nada más transmite de punto A a punto B y puede ser que de punto B a punto A. Entonces puede enviar y recibir, pero solamente una sola cosa a la vez. Quiere decir que lo tengo que hacer pues en diferentes tiempos, ¿no? A veces transmito, a veces recibo, a veces transmito, a veces recibo. Y de esa manera, bueno, me permite una comunicación bidireccional, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la fibra monomodo? Este tiene normalmente un diámetro de núcleo estrecho, de 8 a 10 micrómetros. ¿Sí? Estos son los rangos más o menos en los que vamos a encontrar una fibra, el núcleo de una fibra monomodo, aunque regularmente ya está estandarizado en 9 micrómetros, ¿no? Estos se pueden propagar señales a una longitud de onda entre 1310 nanómetros y 1550 nanómetros. Ya descubrimos con el uso de más extendido cada vez y el estudio de la fibra óptica, descubrimos que a 1310 nanómetros y 1550 nanómetros tenemos la atenuación más baja. Entonces, debido a eso, pues empezamos a ampliar estas longitudes de onda y regularmente usamos una para transmitir y una para recibir. Aunque podemos transmitir en cualquiera de las dos o recibir en cualquiera de las dos. Los dos tipos de fibra monomodo más empleados son la fibra OS1 y la fibra OS2. ¿Qué nos referimos con más empleado? Bueno, hay otros tipos de fibra que tienen algunas otras características, pero estos son los más común que nos vamos a encontrar en el mercado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el tipo OS1 que tiene una distancia máxima de 10 kilómetros. Vemos que no es una distancia muy grande, ¿sí? Ya que esta tiene una atenuación en torno a 1 dB por kilómetro, ¿no? Entonces, su aplicación más común es para el uso en interior. ¿A qué nos referimos a un uso en interior? Bueno, pues que si yo compro un jumper de fibra óptica, lo más común es que tenga fibra OS1, ¿sí? Y si compro un cable de planta externa de varios kilómetros, bueno, lo esperado es que sea fibra OS2, ¿sí? Entonces, la fibra OS2 tiene una distancia máxima de 200 kilómetros, ¿sí? Y una atenuación máxima de 0.4 decibeles por kilómetro. Esta puede variar, puede ser un poquito menos. Y su aplicación es más para uso de exteriores. Tenemos también en su contraparte la fibra multimodo. Esta tiene un diámetro mayor respecto a la fibra monomodo y en ella la señal se puede transportar en más de un modo de transmisión. ¿A qué nos referimos con más de un modo de transmisión? A que puedo tener varias señales al mismo tiempo siendo enviadas dentro de mi red de fibra óptica, ¿no? Dentro del mismo hilo de fibra puedo mandar varias señales. Entonces, se suele utilizar para distancias cortas y pueden utilizarse transmisores más simples. Proporciona capacidades de carga y subida simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo mandar dos o tres señales de punto A a punto B y de punto B a punto A, igual dos o tres señales al mismo tiempo, sin tener problemas de interferencia o este tipo, ¿no? Obviamente, entre más mayor sea mi distancia, me voy a encontrar con que voy a tener más problemas cada vez, ¿no? Debido a la distancia, puedo tener reflexiones, puedo tener, ahorita vamos a ver qué problemas se presentan. Entonces, esta fibra se recomienda para distancias cortas de no más de 2 o 3 kilómetros, ¿sí? Dependiendo del tipo de fibra. Por aquí vemos un pequeñito ejemplo, nada más de un punto a otro, cómo yo puedo enviar tres señales al mismo tiempo dentro de mi núcleo de fibra. Y esto gracias pues, al tamaño que tiene mi fibra óptica, tamaño del núcleo. Entonces, el cable multimodo tiene normalmente, como habíamos dicho anterior, un diámetro de núcleo más grande, que va entre 50 y 62.5 micrómetros, ¿sí? Que puede propagarse a una longitud de onda de entre 850 y 1300 nanómetros. Y como vemos aquí, son ondas un poquito más, una amplitud de onda más pequeña que en el caso de pues la fibra monomodo, en un rango más amplio. Los dos tipos de fibra multimodo más empleados son la fibra OM1 hasta OM5, ¿sí? Así están denominadas. Y las podemos ubicar de esta manera, ¿no? Si yo tengo fibra OM1, que es la que tiene más años de que se desarrolló, tiene un núcleo de 62.5 micrómetros y un revestimiento de 125 micrómetros. Entonces, este se representa con un color naranja. Regularmente, cuando yo tomo un jumper de ese tipo, va a tener un color naranja. Puede tener una fuente óptica LED y tiene un ancho de banda de más o menos 200 MHz por kilómetro, ¿no? Entonces, no me puedo yo pasar de ese ancho de banda de 200 MHz por kilómetro. Entonces, yo tengo también, en el caso de la fibra OM2, que también se representa con un color naranja, pero esta tiene pues un ancho de banda de 500 MHz por kilómetro. Y en este caso de fibra OM2 a fibra OM5,
tenemos 50 micrómetros de núcleo y 125 de revestimiento. Pues en el caso de la UM2, también me encuentro con que es de color naranja y tiene una fuente óptica LED. Y de la OM3 a OM5 vemos que ya tiene una tecnología diferente en su fuente óptica, que es BSCL, ¿no? Que son láseres de semiconductor que emiten luz perpendicularmente a la superficie del conductor. Eso es un tipo de láser especial que empleamos para la transmisión de datos, ¿no? Entonces, en el caso de la fibra OM3 y OM4, el color que nos vamos a encontrar es agua marina, y tenemos un ancho de banda de 2000 MHz y 4700 MHz por kilómetro respectivamente, ¿no? Entre 3 y 4. Tenemos en el caso de la fibra UM5, que es la de construcción más reciente, de desarrollo más reciente, que tiene igual un color verde lima, un verde muy brillante, y tiene una fuente óptica también de láser y un ancho de banda de hasta 28.000 MHz por kilómetro, ¿no? Entonces vemos que si comparamos a la parte de arriba con la fibra OM1 a la OM5, vemos que se dio un salto muy grande en cuanto al ancho de banda que tenemos disponible, ¿no? Las fibras multimodo son capaces de transmitir a distintas velocidades de datos y en distancias diferentes, como acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces podemos elegir la que más se adecue a la aplicación que le vamos a dar. Si tenemos por aquí esta tabla comparativa, en la que, por ejemplo, mi fibra OM1 en Fast Ethernet me permite hasta 2000 metros, ¿no? Pero en el caso de la fibra UM5, no puedo usarlo en este medio porque me da ciertos problemas que es mejor simplemente no emplearla, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un gigabit de Ethernet. En fibra UM1 me da 275 metros y fibra UM2 550 metros, ¿no? Entonces 10 gigabits de Ethernet, ahí puedo usar cualquier tipo de fibra, simplemente que la fibra OM1 me va a dar solamente 33 metros de transmisión de datos y mi fibra OM5 me puede dar hasta 550 metros de transmisión de datos. Entonces vemos por aquí que pues me reduce la distancia y tenemos hasta 100 gigabits de Ethernet, donde la fibra OM3 me va a dar solamente 70 metros y la fibra OM4 o OM5 me van a dar hasta 150 metros. Entonces, dependiendo de la cantidad de datos que yo voy a enviar a través de mi fibra, pues es el tipo de fibra que me es más conveniente, ¿no? Entonces, recordamos que estas fibras pues son para distancias cortas, entonces es más común y conveniente usarlo pues ya en planta interna, ¿no? Por ejemplo, para las antenas de transmisión de 5G, la fibra UM5 va a ser de las más empleadas en esta tecnología. Consideraciones críticas. Existen tres parámetros clave que es importante comprender para diagnosticar y evaluar problemas de calidad de las señales de nuestras redes de fibra óptica. Quiere decir que de entre toda la gama de cosas que nos pueden pasar al momento de estar trabajando con fibra óptica, todas estas generan ciertos efectos y estos efectos los podemos reducir a tres claves, ¿no? El primero, que es la atenuación, quiere decir que mi señal se hace más pequeñita, pierde fuerza, pierde potencia. Tenemos la dispersión, que me va a hacer que mi señal se prolongue en el tiempo, por lo que se va probablemente a empalmar con la otra señal, ¿sí? Y mi receptor no va a poder leerla. O tenemos también la reflexión, ¿no? Que no es otra cosa más que mi señal rebota. Entonces, si yo estoy enviando bidireccionalmente, la reflexión va a ser, pues, que primeramente mi señal se vaya perdiendo y que yo pueda tener dos señales repetidas en el transmisor al momento de recibir. Lo que me supondría, pues, un error en la transmisión de datos. Hablamos un poquito de atenuación. Esta es la pérdida de luz o potencia de señal óptica. Se expresa en dB y dB por kilómetro. ¿Qué nos vamos a esto? La atenuación depende de la longitud del cable. Quiere decir que si yo tengo un cable de 1 kilómetro y tengo uno de 10 kilómetros, es de esperarse que en el cable de 10 kilómetros yo tenga mayor atenuación que en el de 1 kilómetro, ¿no? Siempre y cuando sea el mismo tipo de fibra y estén bajo las mismas condiciones. También el tipo de fibra depende de esto, como hablamos ahorita. No es lo mismo tener una fibra monomodo que una fibra multimodo. No es lo mismo tener una fibra monomodo o M1 que una OM5, ¿no? Entonces varía por las características de la fibra. Entonces también puede variar la atenuación por longitud de onda. Hay longitudes de onda que son más susceptibles a la atenuación que otras, ¿no? El número de empalmes, cada vez que yo agrego un empalme, bueno, pues estoy agregando por ahí una imperfección a mi fibra y esa imperfección me va a generar una atenuación. También los conectores en el sistema,
que estos conectores, bueno, como son finales de fibra, empiezan a generar, pues al momento de la conexión empieza a generar algunos efectos y esos efectos pues se reducen a una atenuación. También tenemos aquí que para medir la pérdida óptica podemos emplear dos unidades, el dBm y el dB. Hay que tener cuidado aquí, ya que dBm y dB no son lo mismo, nos sirven para expresar diferentes cosas. Nos están dando diferentes parámetros que estamos midiendo, aunque los dos nos sirvan para realizar mediciones de atenuación. Mientras que dBm es el nivel de potencia real representado en milivatios, dB es la diferencia entre las potencias. Vamos otra vez aquí. Mientras que dBm es el nivel de potencia real, quiere decir que yo lo estoy referenciando a un milivatio, que es una unidad ya establecida, el dB es la diferencia entre dos potencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una potencia de entrada y una potencia de salida, y el dB me indica cuál es la diferencia entre esas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando empleamos fibra óptica, la atenuación depende de la longitud de onda de operación, así como hablábamos anteriormente. Entre mayor longitud de onda, tenemos más baja atenuación. ¿Sí? Entonces, mientras más rápido se mueva mi onda, bueno, tenemos menos pérdida. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña comparación entre potencia, que yo lo mido en dBm, y pérdida, que yo lo mido en dB, ¿no? Comparándolo junto con el ancho de banda. Cuando yo tengo mi máxima potencia y mi más baja atenuación, yo tengo el 100% de mi ancho de banda, que eso es saliendo directamente, pues a lo mejor del equipo, ¿no? Y en los primeros par de cientos de metros, ¿no? Voy a tener ahí cerca de el 100%, pero conforme yo me voy alejando cada vez más de mi fuente, voy a tener, por ejemplo, 3 dB de pérdida, y eso se me va a reducir a 50% de mi ancho de banda, ¿no? O tengo 6 dB y se me reduce hasta mi 25% de ancho de banda. O tengo 10 dB, que ya mi ancho de banda es del 10% del que tenía al principio, ¿no? Entonces, si yo tenía eh, 2000 MHz de ancho de banda, entonces si me queda nada más el 10%, voy a tener 200 MHz de ancho de banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí es donde vamos a ir viendo esas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué me indica esta gráfica? Entre mayor sea mi distancia, más potencia pierdo, ¿sí? Vamos acá, el decibelio, o dB, es la unidad empleada para expresar la diferencia relativa en la potencia de dos señales, ¿sí? Hay que tener cuidado aquí que nos dice diferencia relativa en la potencia de dos señales. Es decir, es un patrón de comparación. Se expresa un decibelio como logaritmo decimal de la relación entre la potencia de dos señales, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular cuántos decibelios estoy perdiendo, simplemente multiplico por 10 para que me dé mi decibelio, ¿sí? Para que no me dé un velio completo. Tenemos el logaritmo base 10 de mi potencia inicial y mi potencia final. Entonces, cuando yo saco mi logaritmo base 10 de esas dos potencias, es como ya tengo como salida mis decibelios. Tenemos también, ¿por qué no mido yo en porcentaje o fracción mi pérdida? ¿Sí? Entonces, emplear este método nos permite simplificar los cálculos realizados al hacerlo en dB o dBm. En lugar de realizar restas y multiplicación de fracciones, empleamos únicamente sumas algebraicas. Entonces, los logaritmos nos calculan los equipos de medición. ¿Sí? Entonces, yo me evito calcular todos estos logaritmos y el equipo me hace todo ya por sí solo. Entonces, yo simplemente me dedico a hacer una suma o una resta, ¿no? O lo que es lo mismo, una suma algebraica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pérdida del 60%, tengo una pérdida por un empalme o después de un conector de un 75% de la señal que tenía, ¿sí? Y después tengo 21% de pérdida, entonces lo más común o el error que podríamos cometer es decir, ok, tengo 60, 75, son 135, más 21 son 156. Entonces mi pérdida es de 156%, ¿no? ¿Dónde estaría el error? De que yo no puedo perder más del 100% pues de mi señal, ¿sí? Mi señal simplemente es el 100% y puedo llegar hasta ahí. Entonces no puedo tener más de 100% de pérdida porque eso querría decir que tuve que sacar energía de otro lado para perderla. Entonces no es posible. Tendríamos que calcularlo de otra manera, por ejemplo, pues usando esta pequeñita fórmula, ¿no? Donde yo tengo mi 100% de señal y le resto el 100, que es pues cuántas unidades estoy dividiendo, y este 1, que es mi 100%, menos el punto 6, que es el 60%, y los empiezo a multiplicar uno con otro
para que al final ya me da mi 92.1%, ¿no? Entonces, si vemos, al estar realizando este tipo de mediciones todos los días y tener que realizarlo 10, 20, 30, 50 veces en el mismo día, se volvería muy complicado de estar realizando pues este tipo de cálculos, ¿no? Sería muy tedioso estarlo haciendo. Entonces, por eso no usamos esto. Entonces, ¿qué tal si en lugar de ponerle 60%, 75 y 21%, yo digo, ok, tengo una pérdida relativa de 4 dB, quiere decir, o menos, tengo una atenuación de menos 4 dB, tengo una atenuación de menos 6 dB y tengo una atenuación de menos 1 dB. Entonces, ¿qué dice? Es una suma algebraica, o sea, hay que considerar el signo para realizar la suma. Yo tengo menos 4 dB más menos 6 dB más menos 1 dB. Yo tengo por acá simplemente menos 11 dB, ¿no? Entonces, ya me es más fácil realizar esta pequeña suma algebraica mentalmente que realizar todas las multiplicaciones anteriormente descritas, ¿no? Entonces, de esta manera es por eso que empleamos la metodología de dB y dBm en lugar de hacerlo por fracciones o hacerlo por porcentajes, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre en consideración que el signo es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque los números negativos nos expresan una pérdida de potencia de señal, ¿sí? Entonces quiere decir que de cierto punto yo empiezo a tener números negativos, quiere decir que estoy perdiendo una señal, ¿sí? Que es lo esperado pues en un sistema pasivo que no tiene pues un equipo que esté aumentando esa potencia, ¿sí? Pero los números positivos nos expresan una ganancia de potencia. Entonces, como decimos, si mi red es pasiva, yo no puedo tener un aumento de mi potencia porque eso me quiere decir que pues estoy aumentando más energía a mi sistema. Yo no puedo aumentar más energía de la nada, ¿no? Entonces, una ganancia sería algo ilógico en una red pasiva, por lo que pues es importante cuidar los signos para evitar este tipo de confusiones, ¿sí? Entonces, tenemos también la atenuación en decibelio milivatio o dBm, ¿no? Entonces, la referencia del dB simple, que es una comparación entre las dos. El dBm es una unidad que expresa un nivel absoluto con respecto a la potencia de un miliwatt, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nivel absoluto, quiere decir que ya lo tenemos referenciado a algo establecido pues, de forma internacional, ¿no? Como lo es un watt o un miliwatt, que es una milésima parte de un watt, ¿sí? Entonces, si yo tengo por aquí mi potencia en dBm y quiero calcularla, ¿sí? Simplemente 10 por logaritmo de la potencia en miliwatt medida, ¿sí? Sobre un miliwatt que ya está establecido, ¿no? Y de esta manera puedo obtener ahí cuántos dBm tengo dentro de mi sistema, ¿no? Entonces, según las propiedades de los logaritmos, si yo tengo un valor mayor a 1, como en el caso de ahí que tengo arriba en la parte de fracción tengo un 1, y tendré un número positivo a la salida, ¿no? En este caso, el 1 pues me da 0, entonces el 0 no es ni positivo ni negativo, y es simplemente el origen. Entonces, pero tengo el 2, por ejemplo, y ya me da 3 dB, eso ya me está expresando una ganancia. Eso podría ser válido si yo lo estoy haciendo en un elemento transmisor, ¿no? Pero lo regular es que me den números menores a 1, como por ejemplo 0.5 o un medio, que me va a dar una atenuación de menos 3 dB. Un cuarto que me puede dar menos 6 dB, un octavo menos 9, un décimo menos 10 dB, un 16avo menos 12 dB y una centésima parte, pues 20 dB, ¿no? Entonces, dependiendo de esta, pues es como yo puedo ir comprendiendo un poquito más de lo que me está expresando el dB, ¿no? Entonces, cuando yo tengo 0 dB, o sea, mi salida, no existe atenuación ni ganancia. Quiere decir que estoy midiendo el 100% estoy recibiendo el 100% de la señal que tenía la salida. Entonces sabemos que esto, si nos vamos a términos reales, pues es prácticamente imposible, y porque siempre toda transmisión de energía, pues tiene cierta pérdida, ¿no? O cierta atenuación. Pero idealmente así sería la comparación. También tenemos este método, que es el de dispersión, perdón, este efecto que es el de dispersión. Este es el nombre genérico para todo fenómeno que cause que un pulso sea entregado con retraso.
¿Qué nos referimos? Pues de que yo mando una señal luminosa y esa señal llega más tarde de lo que debería llegar. ¿Sí? Entonces, en los sistemas monomodo se encuentran limitados por dispersión cromática, ¿sí? O CD, y polarización de modo de dispersión, PMD. En los sistemas multimodo, el ancho de banda se limita por dispersión modal, o sea, es un tipo de dispersión especial para la fibra multimodo. Ahorita vamos a ver más a detalle a qué nos referimos con estas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi dispersión por ensanchamiento de pulsos, ¿no? ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, pues de que por la distancia, pues mis pulsos empiezan a hacerse un poquito más grandes mientras pierden potencia. ¿Sí? Entonces se atenúan, se van haciendo más largos mientras pierden fuerza. ¿No? Entonces, en una baja transferencia de datos, por ejemplo, de 100 megabits por segundo, yo tengo mis ceros y mis unos por ahí muy definidos, ¿sí? Aunque mi señal baja, mi señal alta, señal baja, señal alta, y yo tengo en el otro punto mi recepción, ¿sí? Sigo teniendo mi señal baja definida y mi señal alta definida. Pero vemos que mi señal ya no es completamente cuadrada como yo la transmití al principio. Entonces, esa parte curvada de un lado es la dispersión que se está presentando. Estos datos nada más, estos números son de referencia, ¿sí? No hay que tomarlos literales. Entonces, en este caso, el detector puede observar cada punto individualmente, ¿no? Puede decir, ok, puede definir perfectamente, aquí está un 1, aquí está un 0, aquí está un 1, aquí está un 0, y de esa manera mi transmisión de datos es eficiente y efectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una alta transferencia de datos? Por ejemplo, de 1 gigabit por segundo, yo voy a anotar que pues mi parte de salida, yo puedo observar bien dónde está mi 0 y dónde está mi 1, pero en mi parte de mi recepción, pues veo que un mínimo espacio para que el detector pueda observar la presencia del pulso. ¿Sí? O sea, ese ensanchamiento se hace más evidente, entonces el detector pudiera o no observar cada punto, ¿no? Llega un momento en que el detector pudiera confundir un 0 con un 1 y estar en ese rango en el que no alcanza a detectar cuál es el que está recibiendo, pues ahí es donde empezamos a tener problemas con la transmisión de datos, ¿no? También tenemos muy alta transferencia de datos, ¿sí? De 10 del orden de los 10 gigabits por segundo. Entonces, si yo veo a mi entrada ahí, tengo mis pulsos perfectamente definidos, nivel alto, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, pero cuando me voy a la salida, voy a poder observar, pues que el detector observa solamente un pulso largo. Quiere decir, todos los ceros parecen unos. La señal no alcanza a bajar o no alcanza a detectarse que baja, lo suficiente como para que mi receptor distinga cuál es un 0 y cuál es un 1. Sí, todo eso debido a la atenuación que tenemos, si vemos ahí la señal es más pequeñita, y a la dispersión que se ha generado, que ha provocado, pues que tenga para fines de mi receptor, él simplemente va a detectar que estoy en nivel alto todo el tiempo y no voy a poder tener una transmisión eficiente de datos. ¿Sí? Pues eso es el objeto de la dispersión. Tenemos también la dispersión modal. Este es un fenómeno que afecta la comunicación por fibra óptica con fibras multimodo, obviamente. Es causado por los diferentes modos o caminos que sigue un rayo de luz en una fibra multimodo. Entonces recordemos que el rayo de luz va chocando dentro de mi fibra, ¿sí? Y pues eso provoca que diferente ángulo pues me dé diferente tiempo de salida, ¿no? Si recordamos, la velocidad de la luz es constante hasta donde sabemos, pero si yo hago chocar más veces o menos veces mi haz de luz, pues voy a prolongar la distancia que está recorriendo por el simple hecho de estar rebotando más veces, ¿no? Entonces, eso me va a generar que mi salida, una señal vaya a llegar retrasada de otra, ¿no? Regularmente los receptores están preparados para recibir este tipo de dispersión, pero obviamente tiene sus límites, ¿no? O sea, tiene que recibir la primera señal y espera la segunda y la tercera, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos ahí en el centro una señal en modo axial y que va por el núcleo, pero tenemos una señal por ahí anaranjada que sube y baja mucho más que la señal verde, ¿no? Entonces vemos que en el mismo tiempo mi señal verde ya va con retraso referente a mi señal naranja de modo axial, ¿no? Y la otra señal de otro naranja, pues va aún más retrasada que mi señal verde. Entonces, esto es lo que se conoce como dispersión modal, ese retraso que yo tengo en la señal. Tenemos también el efecto de reflexión. Este efecto se da cuando un rayo de luz cambia de dirección, cuando choca con una superficie y regresa al mismo medio de origen, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, un espejo es un ejemplo
muy claro de una reflexión, ¿no? Como un rayo de luz pega en el espejo y rebota otra vez al aire, ¿no? A donde estaba. Las causas más comunes de esto son los conectores, los empalmes mecánicos y finales de fibra abiertos. ¿Sí? Las reflexiones afectan la operación del láser del transmisor, afectando la calidad de la señal. Quiere decir que si yo estoy esperando recibir una señal de retorno, bueno, puede ir empalmada con la señal pues que venía ahí reflejada, ¿no? Eso nos puede generar problemas de pérdida de señal. Entonces, a más plana superficie, tengo mayor reflexión. Entonces, por ejemplo, tengo por aquí una luz incidente marcada ahí en naranja, perdón, en gris. Esa señal sube y baja y pues tiende a salir, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un conector que se va a pasar a otra fibra, ¿no? Pero como tengo una superficie hendida, o sea, con una pequeña muesca realizada por el corte, entonces esa línea punteada pues es una reflexión que se está teniendo, ¿no? Entonces, si yo voy a usar esa misma fibra para enviar y recibir señales, pues voy a recibir, además de la señal que debo de recibir, voy a recibir un remanente de la luz reflejada, ¿no? Entonces, eso me puede generar problemas de reflexión y tener pérdidas ópticas. Y tenemos también aquí una fibra del otro lado donde tiene su superficie rota. Esto es porque lo cortamos mal o se nos rompió la fibra, o sea, no usamos la cortadora de precisión y vemos cómo por ahí tenemos unas reflexiones también que regresan dentro de la fibra, ¿no? La diferencia es que esas reflexiones pues no van a ser, pues no van a ser tan simétricas como las serían las de la luz de una superficie hendida plana, ¿no? Entonces tenemos esas diferencias por ahí en la reflexión. ¿Sí? Tenemos algo de redes pasivas de fibra óptica. No vamos a adentrarnos muchos en los tipos de redes, ni nomenclaturas, ni demás, pero sí queremos expresar más o menos qué es una red pasiva, ¿no? Sistema de transmisión. Por ejemplo, yo tengo por aquí unos datos de entrada, que es una señal eléctrica tal cual. Entonces, esa señal eléctrica pasa a un transmisor, este transmisor pasa a una fuente óptica, de la fuente óptica lo transmite a mi capa física, y después se lee por un detector óptico, pasa a un receptor y ese receptor avienta mis ratos de salida, ¿no? Entonces todo esto pues a través obviamente de una capa física de fibra óptica. Entonces tengo una señal eléctrica, la paso a un convertidor, ¿sí? Que va a transmitir esa señal a mi capa de fibra óptica. Después del otro lado, un receptor va a recibir esas señales luminosas, las va a convertir y ya tengo de vuelta una señal eléctrica que puede interpretar a mis equipos y mis aparatos. Entonces, por ejemplo, aquí, para hacerlo un poquito más simple de digerir, tengo mi transmisor óptico y tengo mi receptor óptico, ¿no? Por aquí tengo un ODF también, o un, ¿cómo se llama? Bueno, tengo un ODF, ¿sí? En esa parte, que es el que me permite hacer las interconexiones ahí con mis acopladores, ¿sí? Un panel de parcheo. Tengo, por ejemplo, aquí estos acopladores que me van a permitir unir fibra con fibra. Recordemos que estos acopladores generan cierta reflexión y generan cierta atenuación. Entonces no voy a tener a la salida la misma señal que a la entrada. Tengo también un splitter, por ejemplo, que este splitter, pues su naturaleza es la de dividir la señal. Entonces, mi receptor óptico no va a recibir la misma señal que mi transmisor, que envió mi transmisor óptico, porque la va a dividir en n cantidad de salidas, ¿no? Tenemos también unos empalmes por fusión. Dependiendo de la distancia, puedo tener más y más empalmes, ¿sí? Y puedo tener también, por ejemplo, ahí un empalme mecánico, ¿no? Ya en última milla, pues se suele usar empalme mecánico, ya que el instalador rara vez puede contar con una empalmadora por fusión, ¿no? Entonces vemos, todo esto me compone mi sistema de red pasiva óptica, ¿sí? Entonces todo esto, cada elemento azulito que vemos por ahí, me genera cierta pérdida. Y eso sin considerar la pérdida misma del cable de fibra óptica, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición nos permiten, ayudan a la certificación, ¿no? Y la certificación es el proceso de prueba y análisis para garantizar la seguridad de que el cableado cumple con los estándares y especificaciones de funcionamiento según la normativa. Por ejemplo, tenemos nuestro identificador de fallas visible, tengo mi fuente de luz estable o mi medidor de potencia óptica, ¿no? Esas tres herramientas voy a emplear yo para mi certificación de primer nivel.
Por aquí vemos algunas características del identificador de fallas visible, que es una fuente de láser color rojo visible para detectar fugas de luz por ruptura, ¿no? Curvas cerradas, empalmes o conectores defectuosos. Y es una herramienta complementaria perfecta para el medidor de potencia, ya que permite observar a simple vista, a ojo, en dónde se encuentra una falla. Entonces tengo por aquí algunos parámetros de su medición. Por ejemplo, tiene una longitud de onda de 650 nanómetros, tiene un tipo de emisor láser, una potencia de 30 miliwatts y distancia típica de 16 kilómetros, que puede ser incluso mayor en una fibra de alta calidad, ¿no? También tengo la necesidad de tener una fuente de luz estable. Esta me proporciona una señal luminosa estable, pero ¿en qué? En longitud de onda y potencia de transmisión. Quiere decir que este equipo está preparado, está calibrado en la perfección para poder enviar siempre la misma longitud de onda y mandar siempre la misma potencia en la transmisión que yo requiero. Sí, estos pueden ser capaces de transmitir en fibra monomodo y multimodo a diferentes frecuencias, ¿no? Por ejemplo, tengo diferentes longitudes de onda por ahí, como 650, 850, 1310, 1490, 1550 y 1625 nanómetros. Tiene un tipo de emisor láser, tiene una potencia mayor o igual a menos 7 dBm. ¿Sí? Una frecuencia también puede ser de 270 Hz, 1 kHz o 2 kHz. Por último, tengo mi medidor de potencia óptica. Este es capaz de realizar mediciones de pérdida relativa en diferentes longitudes de onda predeterminadas. Está destinado para dar solución a las mediciones durante el mantenimiento, instalación y reparación de redes ópticas, tanto en campo como en laboratorio. Entonces, si vemos por aquí algunos parámetros de nuestro medidor de potencia óptica, me puedo dar cuenta que mis longitudes de onda son las mismas que en el caso de pues mi fuente emisora, pero tiene un rango de medición de menos 70 a 10 dBm. Puede medir en unidades de dBm, miliwatts o dB, y también tiene una frecuencia similar de 270 a 1 kHz y 2 kHz de emisión de datos. Seguimos avanzando con certificación de primer nivel. ¿Qué es la certificación de redes? Bueno, tenemos dos tipos, ¿no? Puede ser la medición de primer nivel, que es esta medición de pérdida de la red. Tenemos por ahí mi fuente de luz estable y mi medidor de pérdida óptica, ¿no? Medidor de potencia óptica, perdón. Y tenemos un segundo nivel, que es un OTDR, que es el que me permite visualizar en una gráfica dónde se encuentran mis fallas. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en la medición de primer nivel y posteriormente en algunos webinars, bueno, podemos tomar ahora sí la medición de segundo nivel para poder presentar lo que es un OTDR y cómo funciona. La certificación de primer nivel. La certificación tiene como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de la red de fibra óptica, así como descartar la existencia de altas atenuaciones o pérdidas de potencia. Estas mediciones se deben de realizar antes, durante y después de la instalación de la red, en todos los puntos. El fabricante hace una certificación, el instalador debe hacer 3 certificaciones, ¿sí? Antes de ponerse a colgar nuestro cable de fibra óptica, durante lo está realizando, quiere decir ya puse cierto tramo, hay que comprobar que esté funcionando después de esos movimientos que le hicimos, y porque puede haber fracturas, puede haber ese tipo de problemas, y después de la instalación, ahora sí, ya logré terminar mi instalación, voy a medir a ver si sigo teniendo la misma atenuación y mi fibra sigue estando dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, el instalador debe asegurarse de 3 cosas. La primera es validar las transmisiones entre central y terminal cliente en rangos esperados. Quiere decir que la señal que yo estoy esperando que llegue con el cliente sea la señal que llegue. Comprobar pruebas físicas y comprobación de atenuaciones de componentes instalados. ¿Sí? Quiere decir que pues, estoy validando que lo que yo dije que tenía que estar aquí en este momento está, ¿no? Si las atenuaciones que yo esperaba se están dando como yo esperaba, ¿no? Y también identificaciones de problemas en la red, degradaciones o daños. Tenemos el primer método para la certificación de primer nivel. Este método está normado y es de los más precisos al momento de realizar la certificación de primer nivel, ¿no? Entonces me refiero al método de 2 cuerdas de referencia o Two Core Reference Test Method. Se realiza en la terminación de cables de fibra óptica entre 2 unidades de parcheo o acopladores. Y también es muy usado por fabricantes de ensambles ópticos para medir la atenuación de las terminales, ¿no? Por ejemplo, si yo miro un fabricante de jumpers como el que se llama Exocer, ellos certifican su fibra óptica a través del método de 2 cuerdas de referencia, ¿sí? Entre otras pruebas que se le hacen, ¿no? Entonces, este método se encuentra especificado en la norma TIA EIA 526-14B,
puedo encontrar este método en específico en el anexo letra C. ¿Qué materiales requiero yo para realizar mi certificación de primer nivel? Necesito primeramente un medidor de potencia óptica, ¿sí? Así como este equipo que nos va a permitir realizar las lecturas que me da, por supuesto, pues mi fuente de luz estable, ¿sí? Posteriormente necesito dos jumpers que tengan los pulidos que requieren y las terminales que requieren, o sea, los conectores que yo requiero, ¿sí? Que sean compatibles. Requiero también acopladores que tienen que ser del mismo pulido que tengo pues en la parte de acá, ¿sí? Tienen que ser compatibles con mis jumpers. Tengo por aquí también unos limpiadores de fibra óptica. Esto para garantizar siempre la limpieza de mis terminales, porque eso me genera pérdidas. Entonces yo tengo que evitar las pérdidas lo más que pueda, ¿no? Y también necesito siempre lo más sencillo, pues un cuaderno y una pluma que me permita pues, realizar mis mediciones y anotarlas, ¿no? Entonces hay algunos equipos que tienen memoria para respaldar los parámetros, pero en este caso, como la normativa no me lo indica, y queremos que cualquiera que tenga un equipo pueda realizarlo sin inconvenientes, vamos a hacerlo de la forma como nos indica la norma, que es anotándolo. Entonces tengo por aquí mi procedimiento. Un ejemplo, conectamos el jumper de lanzamiento o TC1 y el jumper de recepción TC2 con ayuda de un acoplador D y conectamos los extremos de la fuente de luz y el medidor de potencia como se muestra en la figura. Ahorita va a aparecer la figura, ¿no? Entonces, anotando la medición dada por el OPM o P1, ¿sí? O sea, la primera lectura que tenemos, esta lectura será referencia para el OPM, ¿no? Y tenemos, ahora sí, desacoplamos TC1 y TC2 de esta manera, ¿no? Tengo mi fuente de luz, tengo mi medidor de potencia, yo acoplo mis jumpers a estas dos herramientas y los conecto entre ellas a través de un acoplador y realizo esa medición y la anoto, ¿no? Y esa va a ser mi referencia para la medición de la bobina que voy a medir o del equipo que voy a medir. Es importante no desconectar el TC1 de la fuente de luz ni el TC2 de la fuente de medidor de potencia, ya que tendremos que repetir las mediciones, ¿sí? Porque puede contaminarse, o sea, ya la fiabilidad de mi medición se pierde. Entonces tengo por acá mismo procedimiento, conectamos también, ahora sí para realizar la medición, el cable a analizar, que no vamos a considerar como C, puede ser una bobina, puede ser pues, un cable entendido, o mi cable de última milla para el cliente, lo que yo requiera analizar. Los acopladores para la medición del cable AB, entonces voy a tener un arreglo fuente de luz, jumper, acoplador, bobina de medición, si me fiera a medir. Del otro lado, acoplador con mi otro jumper y ahora sí a mi fuente, perdón, a mi medidor de potencia óptica. Entonces anotamos la medición dada por mi medidor de potencia óptica después de realizar esa conexión. Esa va a ser mi medida deseada, ¿no? Entonces tenemos mi fuente de luz, acoplo con mi fibra, con mi jumper, después acoplo con mi fibra a medir, después mi fibra a medir la acoplo con mi segundo jumper y ese jumper a mi medidor de potencia, ¿no? Entonces, ya las medidas que me está entregando, esas ya las tengo que comparar con lo que yo quiero medir y las referencias que tenga para medirlo, como por ejemplo la ficha técnica del cable y la distancia que yo tengo, ¿no? Entonces, de esa manera, ya tengo mis datos y ya la comprobación de certificación, pues ya la tengo que verificar con la ficha técnica del equipo que estoy yo, o perdón, del material que estoy midiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeñito cambio de cámara para poder realizar una práctica en vivo, ¿no? Entonces yo tengo por aquí mi fuente de láser, ¿sí? Mi medidor de fallas visibles. Este medidor me permite verificar, primeramente antes de realizar una certificación de primer nivel, pues tengo que verificar que mi fibra está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo verifico que mi fibra está funcionando? Pues a través de este pequeño equipo, ¿sí? Entonces, tenemos por aquí mi medidor de potencia, ¿sí? Entonces, yo puedo ver aquí que yo inyecto cierta cantidad de luz, y me ayudas con la cámara, y tengo a mi salida por aquí, pues ya una fibra, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos de esta manera, ahora sí. Ok, creo que ya quitamos la presentación, entonces ya, creo que ya deben de estar viendo un poquito mejor, ¿no?
Entonces aquí puedo yo observar que este pigtail funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo por aquí alguna pequeña curvatura? Bueno, voy a observar cómo mi fibra empieza a brillar, ¿no? Entonces, ese brillo es el que me va a permitir a mí comprobar si tengo, por ejemplo, pues un doblez aquí en mi fibra, ¿no? Espero se pueda apreciar bien. Entonces, ¿qué pasa si mi fibra está completamente rota? Pues vamos a hacer la prueba. Recordemos que mi final de fibra estaba por aquí. Ya no tengo luz, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo la luz? A medio cable, ¿sí? Entonces, yo puedo observar que mi luz ya no está saliendo por donde salía al inicio, sino que ahora está escapando por otro punto, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo ver si puedo medir esa fibra o no puedo medir esa fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una bobina de referencia que es la que quiero usar. Primeramente compruebo que haya transmisión de luz. Y vemos por acá que ahí tengo mi transmisión de luz. Eso quiere decir que todo está funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, para comenzar con mi certificación, lo primero que voy a hacer, pues, es medir cada uno de estos, checar cada uno de estos y corroborar que está funcionando. En este caso, pues nosotros nos adelantamos un poquito y ya lo realizamos, ¿sí? Por lo que, pues para fines prácticos, vamos a considerar que ya está hecho, ¿sí? En este caso, le vamos a pasar un poquito. Ahora tengo que garantizar que todos mis conectores están limpios, ¿no? Para eso puedo usar este pequeñito limpiador de conectores o puedo usar este de otra manera, ¿no? Entonces, primeramente, yo tomo y garantizo la limpieza de todos mis conectores, tengo que hacerlo de todos, ¿sí? Aquí en este caso ya nos adelantamos un poquito, los prefabricamos y los limpiamos todos antes, pero simplemente lo hacemos y ya mi conector debe estar completamente limpio. Este es con ese tipo de conectores. Si tengo otro en forma de cassette, simplemente es para pasarlo por aquí de 2 a 3 veces en mi limpiador y de esta manera yo garantizo la limpieza de mis cables de fibra óptica, ¿sí? Esto hay que hacerlo para todos los conectores. Entonces, esto ya lo hicimos nosotros anteriormente. Ahora voy a los equipos. Yo tengo mi medidor de potencia óptica por aquí, perdón, mi fuente de luz, ¿no? Y tengo mi medidor de potencia óptica, ¿sí? Entonces, yo tengo que garantizar que mi longitud de onda de operación de trabajo es la misma en los dos equipos. Aquí tengo, por ejemplo, 1310 nanómetros, ¿sí? Entonces yo tengo que configurar mi medidor de potencia también en 1310 nanómetros, ¿no? Yo digo aquí que tengo menos 70 porque no está midiendo nada, entonces considera que tengo una atenuación total, ¿sí? Pero si yo abro por aquí esta tapa del conector, voy a observar algunas mediciones, ¿no? Eso es simplemente por la luz que está entrando de la iluminación aquí que tenemos en el estudio, ¿sí? Entonces, lo cerramos y con esto yo compruebo que mi equipo está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que realizar? Tengo que asegurarme antes de quitar esta pequeña tapa de aquí que mi equipo no esté funcionando porque es una luz infrarroja. Entonces, al ser infrarroja no la voy a poder observar y me puede dañar mi vista, ¿no? Entonces, me garantizo que está apagada. Ya vi que está apagada. Y lo primero que hago es tomar mi primer jumper, ¿sí? Y voy a proceder a conectarlo a mi fuente de luz, ¿no? Entonces, ahí que tiene que ser el mismo tipo de conector y el mismo tipo de pulido, ¿sí? Ya lo tenemos aquí acoplado. Entonces tomo mi siguiente jumper y el siguiente jumper también lo conecto acá, pues a mi medidor de potencia óptica, ¿no? Entonces ya observo que sean los mismos que estoy usando en ambos lados, ¿sí? Y procedo a realizar la conexión, ¿no? Primeramente de los jumpers hacia los equipos. Observamos acá que en este punto ya tengo yo un jumper conectado a cada lado, ¿no? Entonces ahora estos dos jumpers los voy a tomar, ¿sí? Ya fueron previamente limpiados y los voy a acoplar, ¿sí? Pongo el primero y pongo el segundo. De esta manera ya logré la conexión que tenía en el primer diagrama, ¿no? Tengo fuente de luz, jumper, acoplador, jumper,
y medidor de potencia. Ya de esta manera, ahora sí yo tengo pues mi esquema completo para empezar a realizar mediciones, ¿no? Entonces procedo a encender mi fuente de luz, ¿sí? Y yo puedo observar acá, ahora sí, que yo estoy emitiendo menos 2.5 dBm, ¿sí? Entonces yo tengo inicialmente menos 2.5 dBm que voy a ir anotando por aquí, y yo estoy recibiendo de este lado menos 3.46 dBm, menos 3.46 dBm, ¿no? Este dato que tengo aquí es el que me está dando la atenuación de los jumpers. Entonces, esta es mi referencia inicial, unos 3.46 dBm, ¿no? Entonces, tengo más o menos como un dBm por ahí de pérdida, es de esperarse porque tengo 4 conectores, ¿sí? Entonces, es algo común. Entonces, ahora sí ya tengo mi referencia bien marcada. Procedo a, primeramente, apagar mi fuente de luz y voy a realizar el acople de este pequeño jumper con mi fibra que tengo aquí para medir, ¿no? Por aquí en esta parte de abajo creo que no se puede observar, pero tenemos por aquí una bobina de fibra, entonces que está conectorizada a través de este pigtail y la acoplamos aquí de este punto. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo y la acoplamos acá. Entonces, de esta manera, ya logré el acople de mi fuente de luz con mi jumper, con mi acoplador, con mi bobina a medir, y mi cable de fibra óptica a medir, con mi otro acoplador, mi jumper y mi medidor de potencia óptica, ¿no? Entonces, como yo ya sé, ya tengo referenciado en este caso que estos elementos tienen una pérdida de 3.46 dBm, la diferencia entre 3.46 dBm que tengo aquí y la medición que me dé, esa diferencia va a ser la atenuación que yo voy a tener en mi bobina de fibra óptica, ¿sí? Entonces tengo menos 2.5 dBm, tenía 3.46 y ahora tengo menos 4.60 dBm, ¿no? No sé si puedan observarlo por ahí. Obviamente si yo muevo mi equipo, pues se va a mover la medición. Donde estaba sujeta era un 60. Entonces esta lectura, ahora sí, yo realizo una pequeña resta por aquí. Yo tengo menos 4.60 dBm y a esto le resto menos 3.46 dBm. Si yo tengo aquí dos signos negativos, voy a tener una suma. Entonces 4.60 más menos 4.60 más 3.46. Entonces voy a tener una diferencia aquí de 1.14 dBm, ¿no? Entonces este resultado final es el que yo tengo ya como certificación por mis equipos, ¿no? Entonces yo sé que esta bobina que tengo por acá me da una atenuación de 1.14 dBm. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Necesito ir a verificar con mi fabricante que me diga cuál es mi atenuación por kilómetro y de esta manera pues yo voy a poder reconocer si este valor es el adecuado para la atenuación que yo tengo en mi línea de fibra óptica, ¿sí? Entonces, si tenemos dudas al respecto o algunas preguntas, es el momento de dejarlas por aquí abajo, ¿sí? Creo que tenemos algo, un poquito de tiempo, un par de minutos, creo que cerca de 2 minutos, ¿sí? Ok, permítame, me están pidiendo preguntas. Dice Luis Calderón, si hay cajas de empalmes, ¿el emisor puede pasar la luz a la salida del cableado?
Creo que es un poquito confusa para mí esta pregunta, por si te refieres a que si la luz puede salirse de un cable y pasarse a otro, es muy poco probable que eso suceda, ya que va a salir con una alta atenuación, ¿sí? No sé si me expliqué bien, John, pero la atenuación que le da menos 346 está en el rango normal, pero si en el caso contrario de darle más 346, ¿qué pasa allí? Ah, ok. Entonces, si me da menos 346 en el rango normal, pero si me sale más de menos 346, me imagino qué pasa allí. En ese caso, podría decir sé que mi fibra no está cumpliendo los parámetros, ¿no? Eso puede ser porque tiene alguna fractura o tiene alguna curvatura excesiva o simplemente mi fibra es de muy mala calidad. Entonces, en ese caso, si mi fibra no pasa los parámetros que debe de pasar según fabricante, simplemente esa fibra no podemos hacer nada por ella, ya que pues, son pérdidas intrínsecas. Entonces, esa fibra simplemente no sirve, ¿sí? No sé si tenemos más preguntas. ¿Sería recomendable medir un rollo de fibra antes de llevarlo a la instalación? Y en caso tocaría fusionar las puntas a PIC-tape. Sí, lo más recomendable es realizar las mediciones antes de llevarlo a la instalación, debido al menos a hacer un muestreo estadístico que nos permita, por ejemplo, una fibra de cada tubo holgado, si es un cable de muchas fibras. Eso es muy recomendable debido a que de esta forma nos evitamos tener problemas cuando la fibra ya está instalada. Entonces, se supone que el fabricante ya hizo estas pruebas, pues dentro de sus laboratorios, pero pues en el trayecto puede pasar algo. Entonces, sí es muy recomendable hacerlo, aunque a veces pudiera no ser eh, pues tan conveniente en cuanto a tiempos, ¿no? Buenas noches, ¿qué significa lossy? Que me sale en el registro de falla de la ONT. Para esto necesitaría ver qué equipo es el que está por ahí ocupando, sí, para poder observar la ficha técnica y poder definir qué es lo que está pasando con esa VLT. ¿Sí? Algunos equipos pues tienen diferentes códigos, entonces lo más común es que tengamos por ahí una pérdida de alguna señal, una señal que no se está recibiendo, eso es lo más común, pero para poderte especificar qué tipo de señales, habría que hacerlo un poquito más verificado, ¿no? Que no entendió la consulta del fabricante, ¿podría repetirlo? Ah, ok. Nos referimos con la consulta al fabricante de que cada equipo tiene una ficha técnica, ¿sí? Y cada elemento que nosotros compramos cuenta con una ficha técnica. Entonces, todos los equipos deben de llevar, todos los equipos y herramientas y demás, los cables de fibra óptica deben de llevar un control de calidad. Entonces, el fabricante hace pruebas de control de calidad antes de entregarlo, ¿sí? Entonces, eso nos refería con que, este, pues el fabricante nos supone que nos está entregando algo bien, pero pues, sí es conveniente hacerlo porque hay cosas que pasan entre el trayecto del fabricante hasta que nos entregan, ¿no? ¿No es mejor con un OLTS como los de Fluke? En este caso, la OLTS pudiera ser que sí sea mejor para algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando yo tengo una bobina que la tengo las dos terminales aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que regularmente no es así. En campo, cuando nosotros estamos en la instalación exterior, lo común es que yo tenga por aquí la terminal que voy a medir y la salida está a 20 kilómetros allá en el Central Office. Entonces, un solo equipo no me va a permitir realizar esa medición completa al mismo tiempo, ¿sí? Si bien por ahí la OLTS, que también está, de hecho, este equipo también es una OLTS, ¿sí? Nada más que lo usamos como fuente de luz para ejemplificar esta parte, ¿sí? Entonces, este equipo también tiene la opción de mandar y medir las señales, pero no lo hacemos para poder especificar qué es lo que hacemos cuando nada más tenemos un equipo y tenemos una fuente de luz separada. No creo que ya son todas las preguntas que nos llegaron. Entonces, por mi parte sería todo. Que tengan excelente noche y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de registrarse para posteriores webinars, ¿no? Que tengan excelente noche, ingenieras.